Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre comida y bebida en alemán. Es un tema muy útil para cualquier viaje o para charlar con gente. Vamos a enfocarnos en el verbo mogen, que significa gustar, y en cómo hacer preguntas con was. Presten atención porque hay algunas diferencias importantes con el español, sobre todo en el orden de las palabras. Simularemos una conversación en un restaurante, así que prepárense para pedir y hablar de sus platos favoritos. Empecemos. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Espero que estén bien. Recordando un poco. Sonne, Significa soleado. regnerisch, Es lluvioso. kalt, Es frío. Es cálido. Winde, Es ventoso. También repasamos. Familie, ¿Qué es familia? Es padre y Vater. es madre. Muy bien. Hoy vamos a usar estas palabras para seguir aprendiendo, así que prepárense. Heute ist es sonnig. Heute ist es sonnig. Es ist regnerisch heute. Es ist regnerisch heute. Ich esse eine Currywurst. Ich esse eine Currywurst. Ich trinke ein Bier. Ich trinke ein Bier. Ja, ich mag Pizza. Ja, ich mag Pizza. Nein, ich mag salzige Pommes. Nein, ich mag salzige Pommes. Hemos cubierto mucho hoy. Aprendimos a usar el verbo Mögen, para expresar gustos, como formular preguntas con was y vocabulario relacionado con la comida como es en trinken, sus y salzig. Recuerden que el orden de las palabras en las preguntas es diferente al español y que debemos prestar atención a la conjugación del verbo mogen. Estos son los puntos clave para poder mantener una conversación básica sobre comida en alemán. Ahora quiero que intenten formular preguntas sobre lo que les gusta comer y beber. Por ejemplo, ¿les gusta el chocolate? ¿Prefieren el té o el café? También intenten traducir algunas frases sencillas del español al alemán, utilizando el vocabulario que hemos aprendido. Pueden buscar en internet si tienen dudas. La práctica hace al maestro. was magst du am liebsten? Was magst du am liebsten? Ich mag Schokolade am liebsten. Ich mag Schokolade am liebsten. Ahora vamos a aprender a preguntar por el tipo de comida, utilizando la frase. Was für? Es similar a qué tipo de en español. Por ejemplo, si quieres saber qué tipo de bebida le gusta a alguien, puedes preguntar. Was für ein Getränk magst du? Presta atención a la estructura de la pregunta, incluyendo el artículo definido. Halt! Was für ein Obst magst du? Was für ein Obst magst du? Muy bien, Emily. La pregunta Was für ein Obst magst du? significa literalmente qué tipo de fruta te gusta. Es fruta. Es importante que recuerdes usar el artículo definido. Ein, Cuando preguntas por un tipo de cosa, observa cómo esta estructura es crucial. James ha respondido de forma correcta. Observemos la estructura. ich mag Äpfel. Aquí significa yo. Es me gusta y Äpfel. es manzanas. La forma de conjugar el verbo mogen es fundamental para construir frases correctas. Repitan juntos. Ich mag Äpfel. Was für ein Gemüse magst du nicht? Was für ein Gemüse magst du nicht? Excelente pregunta, Emily. Ahora estamos incluyendo la negación. Nee. Significa no. La pregunta. Was für ein Gemüse magst du nicht? Pregunta por la verdura que no le gusta a alguien. Recuerden que la negación Nee. normalmente va al final de la frase en alemán. Ich mag keinen Spinat. Ich mag keinen Spinat. Perfecto, James. Observen que cuando negamos un sustantivo, el artículo cambia. Spinat. Espinaca es masculino, pero en negativo se convierte en. Keinen. Esto depende del género del sustantivo. Es una regla gramatical importante que debemos memorizar para hablar correctamente. Ja, ich mag Käse sehr. Ja, ich mag Käse sehr. Ahora vamos a introducir algunos adjetivos para describir la comida. Usaremos palabras como dulce, Sauer. ácido, Ja. picante y Salzig. salado. Estos adjetivos nos ayudarán a expresar mejor nuestros gustos. Presten atención a cómo se usan antes del sustantivo que modifican. Ich finde den Kuchen sehr süß. Ich finde den Kuchen sehr süß. Excelente, Anna. Recuerden que los adjetivos en alemán deben concordar en género y número con el sustantivo al que modifican. En este caso, Oh. pastel es masculino, así que usamos la forma
Si fuera femenino, sería. süß, Y si fuera plural, süß, O. süßen, dependiendo del caso gramatical, es importante mantener la concordancia para sonar natural. Die Zitrone ist sehr sauer, oder? Die Zitrone ist sehr sauer, oder? Ahora vamos a aprender a hacer preguntas utilizando la palabra. ¿Cómo? Se utiliza para preguntar sobre la manera en que algo es, se siente o se hace. Por ejemplo, podemos preguntar, wie ist das Essen? ¿cómo está la comida? Esta estructura es esencial para describir y comparar diferentes aspectos de la comida. Wie ist das Eis hier? Wie ist das Eis hier? Excelente, Anna. Observa cómo se usa. Para preguntar sobre la cualidad de algo. La estructura es. Wie ist el Sustantivo? Es una forma muy común y útil de obtener información sobre las cosas que te rodean. Podemos variar la pregunta dependiendo del tipo de sustantivo y la cualidad que queramos saber, siempre manteniendo esa estructura básica. Das Essen ist sehr lecker, finde ich. Das Essen ist sehr lecker, finde ich. Hoy vamos a aprender a usar la palabra. Wa? Significa también en español. Se usa para indicar que alguien o algo comparte una característica o preferencia con otra persona o cosa. Por ejemplo, si a Ana le gusta el helado, podemos decir ich mag es auch para indicar que a ti también te gusta el helado. Es una forma simple pero efectiva de mostrar acuerdo o similitud en gustos. Ich mag Kuchen auch. Ich mag Kuchen auch. Observa que Ah, puede colocarse en diferentes posiciones dentro de la oración, aunque normalmente se coloca al final, después de un verbo. ich mag Kuchen auch. Es la forma más común. También puede ir antes del verbo, pero es menos frecuente en este contexto. Es importante prestar atención al orden de las palabras para que la oración suene natural y correcta. Magst du Bratwurst auch? Magst du Bratwurst auch? Vamos a explorar otras formas de expresar preferencias además de. Mögen. Podemos usar Lieben. que expresa un gusto mucho más intenso, como amar. También podemos decir Finde gut. que significa encuentro bueno o me parece bueno. Es una opción más moderada para indicar que algo te gusta. Ich finde Apfelstrudel sehr gut. Ich finde Apfelstrudel sehr gut. Ich trinke Wasser. Ich trinke Wasser. En alemán, der es un artículo definido masculino. Funciona de manera similar al el en español, pero su género es masculino. Lo usarás delante de sustantivos masculinos como Der Mann. el hombre o Die. la mesa si es masculina. Es importante recordar que der siempre concuerda en género con el sustantivo que acompaña. Der Apfel ist rot. Der Apfel ist rot. En alemán, el género de los sustantivos no siempre es intuitivo. Der es masculino, die es femenino como Die Frau. la mujer y das es neutro como Das Kind. el niño, la niña. Tendrás que aprender el género de cada sustantivo con la palabra en sí. Es una parte fundamental de la gramática alemana. Das Buch ist interessant. Das Buch ist interessant. Ahora vamos a aprender cómo pedir un zumo. Usaremos el verbo, que es la forma condicional de, Mögen. y se usa para expresar un deseo cortés. Es como decir me gustaría en español. Generalmente, se usa cuando no estás seguro de si la otra persona puede darte algo. Ich möchte einen Orangensaft, bitte. Ich möchte einen Orangensaft, bitte. Conocer el precio es esencial. Was kostet das? Es la forma más común y directa de preguntar el precio de algo. También podrías usar Wie viel kostet das? ¿cuánto cuesta esto? Aunque Was kostet das? es más común en situaciones cotidianas. Es kostet 5 Euro. Es kostet 5 Euro. Kann ich mit Karte zahlen? Kann ich mit Karte zahlen? Si quieres pagar con tarjeta, puedes preguntar. Kann ich mit Karte zahlen? Karte. Significa tarjeta. La respuesta podría ser ja, natürlich sí, por supuesto nein, leider nicht no, lamentablemente no. Es útil saber ambas respuestas para evitar sorpresas al pagar. Ja, natürlich. Danke schön. Ja, natürlich. Danke schön. Hoy vamos a aprender vocabulario relacionado con bebidas. Es importante saber cómo pedir bebidas en alemán. Veremos palabras como Der Kaffee. el café, Yeah.
el té, das Wasser, el agua, der Saft, el jugo y die Milch. la leche. Prestad atención a los artículos definidos, ya que son cruciales para la gramática. Ich möchte einen Kaffee, bitte. Ich möchte einen Kaffee, bitte. Muy bien, Anna. Observa que Der Kaffee. es masculino. Recuerda que mochte se usa para expresar un deseo o una petición de manera cortés. Usar bitte al final de la frase es una forma estándar de ser educado y amable en la cultura alemana. La estructura Ich möchte Artikulo Substantivo. es muy común. Trinkst du auch gern Wasser? Trinkst du auch gern Wasser? Excelente pregunta, Ben. Ah, Significa también. En este caso, estás preguntando si Ana disfruta beber agua igual que tú. Es importante notar que auch generalmente se coloca después del verbo en una oración. La construcción gern trinken significa gustar beber y es una expresión muy común. ja, ich trinke gern Wasser, besonders im Sommer. Ja, ich trinke gern Wasser, besonders im Sommer. Muy bien, Ana. Fíjate en cómo has usado. Besonders. Especialmente, los adverbios de frecuencia o intensidad como besonders generalmente se colocan después del verbo principal. La frase Im Sommer. significa en verano y se utiliza para indicar un periodo de tiempo. Recordad que la colocación de adverbios en alemán puede ser un poco diferente al español. Fíjate en la estructura. Ich finde, Es seguido por el objeto que te gusta o encuentras bueno y, opcionalmente, un adjetivo que lo describe. ich finde den Apfelstrudel sehr gut. El adjetivo Sehr. enfatiza la valoración positiva. Es una forma común de expresar opinión sobre comida o experiencias. Usar Lieben. indica un fuerte gusto. Es más enfático que Mögen. imagina que te preguntan cuál es tu postre favorito y usas Lieben. para expresar tu pasión por él. Ich liebe Schokoladenkuchen. No lo uses para cosas que te gustan un poco, es para tus favoritos absolutos. Muy bien, chicos. Hemos aprendido mucho hoy sobre verbos, adjetivos y preguntas básicas en alemán. Han sido unos estudiantes fantásticos. Ahora, para asegurarnos de que todo está claro, vamos a hacer un pequeño cuestionario. ¿Cuál es el significado del verbo? Mögen. La respuesta correcta es gustar. Mögen. Significa gustar, como cuando dices me gusta el chocolate en español. ¿Qué significa la palabra? Se. En alemán, correcto, dulce. Se. Se refiere a sabores dulces como caramelos o pastel. ¿Cómo preguntarías qué come alguien? Excelente. La respuesta es, Was isst du? esta es la forma correcta de preguntar qué está comiendo una persona, directamente traducido como ¿qué comes tú? Versuche jetzt selbst nach deinen Lieblingsgerichten zu fragen. Übe das mit einem Freund oder online. Versuche jetzt selbst nach deinen Lieblingsgerichten zu fragen. Übe das mit einem Freund oder online.